Ahora no está. Hola, bienvenidos a la materia Métodos del Diseño. Yo soy Clara Tapia, la docente a cargo de la materia. Este año voy a estar de licencia, por eso les hago esta presentación virtual y bueno, van a quedar con los docentes a cargo. En el turno noche, Pablo Cafaro y Emilia Dinuso. No, en el turno tarde, Pablo Cafaro y Emilia Dinuso, y en el turno noche, Nadia Beluso y Emilia Dinuso. Yo soy diseñadora industrial y doctora en artes. Hace más de 12 años que trabajo en la UNLA con diferentes equipos, dentro de los cuales participaron Nadia, Pablo y Emilia, que hoy en día también están en otras materias. Este, y bueno, lo que les vengo a mostrar es un poco como la presentación de la idea de esta materia que armamos en el transcurso de estos últimos años, que es métodos del diseño y bueno, que tiene su perspectiva teórica sobre los métodos del diseño, pero que también tiene una propuesta práctica, que es la que vamos a desarrollar este cuatrimestre, en relación a los enfoques que tienen que ver con la gestión de diseño. Bueno, vamos a hacer una presentación cortita y después les voy a dejar con los docentes. Bueno, la materia. ¿Cuál es el objetivo principal de la materia? Es lograr que ustedes como estudiantes conozcan y ejerciten las metodologías apropiadas para enfrentar casos de diseño o rediseño. Em, que tengan recursos para hablar, recursos para proponer, que puedan justificar sus ideas, y que puedan dar sobre todo una respuesta integral a un problema de diseño. A lo largo del cuatrimestre lo que vamos a trabajar es en una metodología de diseño centrada en la gestión estratégica de diseño, en un trabajo práctico grupal que, bueno, al final de esta clase vamos a ver en profundidad. Pero bueno, ¿no? La materia se llama métodos. Yo sé que en algunas materias, sobre todo en taller, a veces trabajan con metodologías específicas, pero a mí me parece importante pensar que cuando se tiene un método, se tiene un camino, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que nos permite, qué es lo que nos permite un método? Sobre todo, tener un camino que nos asegura ciertos resultados, ¿no? Eh, Bruno Munari habla mucho de la idea de la receta, ¿no? Es decir, el diseño no es solamente un proceso de intuición y creatividad, sino que tiene un proceso de instrumentos y herramientas que lo que nos permiten es llegar a mejores resultados, quizás en diferentes tiempos, pero sobre todo lo que nos permiten es lograr resultados justificables, explicables, verificables. Este, y si uno pudiera pensar un proceso de diseño tradicional, como el que pueden hacer en taller o cualquier proceso de diseño, siempre uno empieza por una consigna, por un enunciado, pasa por una etapa de análisis, genera ideas, ¿no? Genera una síntesis, genera una idea rectora, un partido de diseño o varios partidos de diseño, esa idea empieza a desarrollarse y converge en una propuesta final, ¿no? Entonces, si uno tuviera que pensar cómo es un proceso de diseño, tiene una parte de análisis, otra de síntesis, otra de propuesta y otra de desarrollo. Si nos vamos a la historia, bueno, la escuela de UN, que bueno, que lo van a ver en Historia 1, es una de las pioneras en pensar la metodología proyectual y sobre todo pensar la metodología proyectual como una forma de generar un campo de saber específico para el diseño y una forma de actuar del diseño que no sea ni tomada prestada de las artes ni tomada de la arquitectura. Entonces, sobre todo es entender esto, que la complejidad de un proyecto de diseño no se puede resolver solamente de forma intuitiva, que es necesario manejar información para resolver problemas y que esos problemas se multiplican en procesos proyectuales, en problemas proyectuales, y cómo transformo esas experiencias avaladas en el tiempo, ¿no? Es importante entender que la metodología lo que nos permite es simplificar o organizar procesos complejos de diseño. Entonces,
Por otra parte, podríamos decir que existe una falsedad en que es pensar que un único método para abordar diferentes situaciones. Un poco vamos a ver en el proceso proyectual, pensando en cómo se dividen estos procesos y cómo se han pensado los procesos proyectuales a lo largo de la historia. Hans Gugelot, que es uno de los diseñadores de la escuela Ulm, él habla de esto, ¿no? Siempre vamos a ver como fases, ¿no? La fase de información, la fase analítica, es decir, donde a mí me dan la información que tengo para el proyecto. Después se analiza esa información. Bueno, después proyecto, después se toman decisiones y esas decisiones después tienen que empezar a pasar por verificaciones del orden más de la prueba, es decir, que esas decisiones dejen lo conceptual y empiecen a decir, bueno, me siento en una silla a ver si se rompe, calculo los espesores para ver el volumen de material que voy a tener, ¿no? Entonces empiezan a tomar variables que ya son lo que se llama empíricas, es decir, tangibles, tocables, medibles, con dimensiones, y terminamos en una construcción de un modelo que por ahí en la facultad terminamos en maquetas o prototipos, pero bueno, en un proyecto de diseño pueden terminar en productos o en procesos industriales. Pero como ven siempre, ¿no? Cuando vemos procesos de diseño, lo que vamos a ver son como caminos, ¿no? Uno puede elegir hacer todos estos caminos, uno puede elegir hacer uno, pero siempre tiene que ver con una idea que se abre y después vuelve a tomar forma en una solución. Quizás dos de los clásicos que plantean la metodología del diseño sean Tomás Maldonado, uno de los directores de la Escuela de Ulm, y Guy Bonsiep, estudiante de la Escuela de Ulm, que proponen esto, ¿no? Si uno pensara un proceso de diseño, primero se plantea un problema, después se analizan las condiciones, después se define el problema y a partir de eso define un objetivo, después empiezo a esbozar el proyecto, genero alternativas, valoro una decisión y se genera la planificación y desarrollo de la ejecución. Pero si ustedes ven este esquema, lo interesante es pensar que las metodologías de diseño no son lineales, ¿no? Que no es que yo tengo un camino que es recto. Les habrá pasado a ustedes que por ahí empezaron a hacer un proceso de diseño en taller y cuando estaban resolviendo algo que estaba muy al final tuvieron que volver más atrás, o porque les cambiaba la tecnología, entonces ese cambio en la tecnología implica una revisión de las formas, o a veces una materialidad me va a dar otro campo simbólico, entonces si yo estoy trabajando, no es lo mismo las terminaciones y el lenguaje estético que puedo generar en una pieza de aluminio o en textil en una pieza de algodón natural, que si yo lo hago en poliéster o en lycra. Entonces, todo el tiempo, un proceso de diseño vuelve siempre, no es lineal, no es que yo tengo una idea y la ejecuto y llega esa idea perfecta, ejecutada tal cual la pensé, sino que todo el tiempo se redefine y se replantean los problemas. Por eso es que el pensamiento de diseño es tan complejo y es tan creativo, porque en realidad no es lineal como por ahí el pensamiento más del orden de las ingenierías, que están centrados en los cálculos, sino que acá todas las variables se van redefiniendo según el contexto, según la tecnología, según los usuarios, y son todas variables que no son estancas. Entonces eso es lo que hace es que un proceso de diseño sea un proceso dinámico. Quizás el que más seguramente conozcan y que me parece una buena analogía para pensar un proceso de diseño es la analogía que hace Bruno Munari con la receta, ¿no? Que bueno, que es un buen ejemplo, ¿no? Porque es verdad que cuando uno tiene una receta, siempre llega a mejores resultados, ¿no? No es lo mismo que no, abro la heladera y me pregunto qué voy a cocinar y sobre eso improviso, que a veces puede salir muy bien o a veces puede salir mal porque me olvidé de ponerle la sal o porque le puse mucha. En cambio, cuando uno sigue una receta, tiene un camino y uno sabe que, por ejemplo, en una torta voy a llegar a un resultado, excepto que me olvide algún paso o abra el horno antes, voy a llegar a un resultado en la gama de lo esperable. Eso no significa que uno con un camino propio no lo pueda hacer, sino simplemente que las recetas, los métodos,
los caminos proyectuales, generan resultados esperables, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, Bruno Munari hace esta relación entre, bueno, eh, el problema, la definición del problema, eh, y cómo a partir de eso se puede generar un proceso de diseño. Lo interesante que plantea Bruno Munari es la dimensión de la creatividad, que nos parece clave en esta materia, le damos importancia a la creatividad. La creatividad no como un proceso abstracto de algo intuitivo o de algo que viene genéticamente dado, no es que hay alguien que nace creativo y alguien que no, sino todo lo contrario, ¿no? Como, miren la pregunta, ¿cómo puede conjugarse esto de una forma correcta? No sé, hay hay esta frase que hay una letra ahí que no entiendo qué es. Pero tiene que ver con, para mí la creatividad es poder pensar varias soluciones al mismo tiempo y sobre esas reconectarlas para pensar la mejor solución asociada al contexto. Entonces es no quedarse con la primera idea, vamos a insistir mucho en esto, no quedarse con la primera idea, sino reformular, volver a preguntar, eh, formular buenos problemas de diseño nos va a permitir ser creativos a la hora de resolver esos problemas de diseño. Y la metodología con la que nosotros trabajamos en la materia es la metodología de Christopher Jones, que lo que tiene es que en realidad lo que hizo Jones fue investigar, más o menos en los años 70, 80, investigar todas las metodologías existentes de diseño y entender qué factores, qué elementos tenían en común. Entonces sobre eso generó una metodología como mucho más amplia y diversa, que lo que nos permite es pensar un proceso de diseño de forma mucho más ampliada. Christopher Jones dice que hay tres momentos en un proceso de diseño. Un momento de divergencia, donde el objetivo de ese proceso es ampliar los límites, es decir, eh, no generar soluciones, no cerrar ideas, sino ampliar, ¿no? Ampliar la incertidumbre, dice él, ¿no? Cuanto más incertidumbre yo tengo en el proceso de inicio de un proceso de diseño, mejores y más creativas y más innovadoras van a ser las soluciones que yo pueda generar en el proceso de transformación y convergencia. Pero para eso tengo que abrir mi cabeza. Y abrir mi cabeza no es solo abrirla, es incorporar mucha información, ampliar esos límites, no procesarla de manera crítica en ese momento, sino ordenarla, ¿no? Y él habla un poco de esta idea de incrementar la incertidumbre para evitar ideas preconcebidas, ¿no? Entonces, analizo el problema, lo divido en partes, hago el relevamiento, mapa de análisis de mercado, análisis de usuarios, análisis de puntos de venta, relevamiento de casos existentes. Entonces yo voy teniendo un mapa mental súper abierto de cosas que existen para pasar al proceso de transformación donde ya empieza a haber juicios de valor y juicios técnicos. Es decir, ya empiezo a decir, bueno, no tengo todas las tecnologías disponibles, tengo esta cantidad de tecnologías. Dentro de estos usuarios me voy a centrar en estas necesidades específicas, ¿no? Y entonces uno ahí empieza a decir, bueno, empiezo a plantear objetivos. El problema pasa de ser un problema genérico a tener límites, es decir, a tener variables de precio, de tecnología, de cuestiones conceptuales que dialogan con un consumidor u otros, de estéticas, ¿no? Es decir, bueno, este lenguaje es acorde a este perfil de consumidor. ¿No? Bueno, en ese proceso de transformación, un proceso de diseño va reduciendo esa incertidumbre y va teniendo ya dimensiones más verificables, ya no es cualquier diseño. Para pasar al proceso de convergencia, en donde esas ideas y esos conceptos y esos objetivos ya definidos empiezan a tomar dimensiones reales, ¿no? Entonces es cuando se hace en lo que dice el diseño total, ¿no? En la eliminación de la flexibilidad y la vaguedad, la reducción de gama de opciones, la evaluación, por ejemplo, es el momento en donde se hacen pruebas de uso.
me siento en una silla a ver si se rompe, me fijo si las proporciones están bien, la verifico si dialoga con los otros productos de la familia, ¿no? Es una etapa ya completamente empírica que es la convergencia. Pero bueno, lo interesante de este proceso de diseño es que uno lo puede pensar tanto para el diseño de producto como para procesos de gestión de diseño, que es un poco en lo que se enfoca el trabajo práctico de esta materia. ¿No? Entonces, un poco a mí me encanta esta frase que dice, ¿es posible explicar la profesión del diseño a través de estos modelos clásicos, diseño gráfico, diseño industrial, diseño textil? ¿Cómo explica la academia estas divisiones entre diseños con nombre y apellido? ¿Será que responden a un modelo cientificista que trata de encontrar una mayor profundidad a través de la superespecialización al encuadrarse en un pensamiento tradicional científico? Bueno, esto es una pregunta amplia, un poco lo que nos permite preguntarnos, no me acuerdo si está, a ver si está la otra, no, me faltó una filmina en el medio, pero se las cuento igual. Lo que se plantea últimamente, o sea, en los últimos 10, 15 años, cuando aparecieron los enfoques de gestión o de diseño ampliado, es ya no pensar el diseño solamente enfocado a un tipo de objeto, sino pensar el diseño como una forma de pensamiento, como una forma de resolver problemas. Y a la vez, cuando uno piensa el diseño como una forma de resolver problemas, es dejar de entender al objeto desmembrado de todos sus procesos que están alrededor. Es decir, no pensar a la silla como la silla misma, sino pensar la silla, la tecnología que hay detrás de esa silla, los usuarios que hay, que la usan, los fabricantes, los compradores. Entonces empieza a armar una red, que algunos hablan del metaproyecto, otros hablan de los escenarios, según los autores, que empieza a entender que el objeto en sí mismo, sin esa red, sin esas redes de gestión, no puede existir. Y entonces, que los diseñadores, si nos enfocamos solamente en cómo es la curva de esta madera, y no estamos pensando en quién es el artesano o con qué máquina se está haciendo esa madera, seguramente a la hora de fabricar ese producto perdamos poder de decisión a la hora de la fabricación de un producto. Entonces, lo que Reinaldo Leiro dice, que es el que escribió acá en Argentina el libro sobre diseño y gestión estratégica, es eso, es decir, bueno, si nosotros como diseñadores empezamos a tematizar como problemas de diseño todas esas acciones que son necesarias para que un producto se fabrique, pero para que un producto esté en una góndola y se use, que también son problemas de diseño, vamos a generar productos y procesos mucho más controlados. Entonces, el diseño estratégico debe necesariamente comenzar a partir de un concepto que enuncie con precisión las propiedades materiales, su grado de innovación y sobre todo el sentido que puede transmitir. Entonces ya no estamos hablando de tal concepto se construye en la red de conexiones, ¿no? Entonces ya no estamos hablando solo de un objeto, sino que estamos hablando de todas las conexiones que hay alrededor de un modelo de negocio, en donde puede existir un objeto o no necesariamente. Y el diseño en ese lugar tiene el rol estratégico de organizar, dimensionar y tomar acciones para generar procesos de mejora en diferentes ejes de un proceso de diseño. Esto lo vamos a ver bien en un video que hay específicamente sobre gestión de diseño, pero bueno, me parecía importante hacerles la introducción. Este enfoque de gestión estratégica de diseño lo que nos permite a nosotros es hacer un trabajo práctico, que es el que van a hacer durante todo el cuatrimestre, de forma grupal, en donde el objetivo final del proyecto no es generar un producto, sino generar una estrategia. Diseñar una estrategia. Y bueno, y a partir de esto, acá un poco les muestro un ejemplo de cómo es metodológicamente este proceso. Van a tener una fase analítica, van a tener un primer planteamiento de problema o una definición bueno, del modelo de negocio a analizar, donde lo van a analizar por diferentes ejes que tienen que ver con lo productivo, los usuarios, lo comercial, las dimensiones objetuales, lo simbólico,
el sistema producto, es decir, no van a analizar solo el producto, sino muchos ejes, ¿no? Los escenarios, la competencia. A partir de esos análisis por ejes van a generar conclusiones particulares que van a decantar en una conclusión general. Y ahí vamos a pasar de la fase analítica a la fase conclusiva. Con esta conclusión general, ustedes van a generar una posible respuesta a estas problemáticas identificadas, ¿no? Que eso va a ser una estrategia y que esta estrategia ya va a empezar a tomar decisiones, es decir, quizás de los 5 ejes analizados, me voy a meter con 3, con consumidores, producto y procesos productivos. O layout, ciertos componentes y estrategia de comercialización, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a pasar a generar, van a pasar a generar una estrategia que va a centrarse ya en algunos ejes que van a ser esas tácticas, y de esas tácticas ustedes van a tener operaciones, es decir, acciones concretas que van a generar un proyecto de diseño a largo plazo, que se puede calendarizar, que se puede planificar, en donde no necesariamente la solución sea un objeto, sino que pueden ser soluciones en diferentes variables de un proceso de diseño, dentro de la cual un objeto o un producto es parte o no. Les traje algunos ejemplos del año pasado. Este es un ejemplo de un trabajo que hicieron sobre una vinoteca, que era una biblioteca muy pequeña, que estaba coordinada por un sommelier, pero que tenía un gran problema de control de stock, porque no tenía un sistema de control de stock, y a la vez no tenía un criterio de organización eh, que pusiera en valor esta propuesta de valor que tenía, que era una biblioteca que estaba curada o donde las decisiones las tomaba un enólogo, alguien que estaba preparado para entender mucho sobre vinos. Entonces, un poco la estrategia tiene fortalecer la experiencia de compra mediante la atención exclusiva del sommelier con la finalidad de reforzar la relación con los clientes para fidelizarlos y atraer nuevos consumidores. Una de las tácticas tenía que ver con organizar el mapa de la oferta y los conocimientos del sommelier de manera que lo posicione por encima de sus competidores. Otra de las tácticas decía perfeccionar la oferta mediante la incorporación de nuevos socios. Bueno, y había varias tácticas. Una de las tácticas que fue interesante fue organizar el layout del local en diálogo con los mismos conocimientos del sommelier. Entonces, poner en valor esos conocimientos del sommelier. Entonces, ellos hacen un recorrido de cómo uno va a comprar los vinos asociado a la ruta del vino de los vinos en Argentina. Entonces, vos tenías una circulación que te permitía ir conociendo la región según los tipos de vino. Entonces, esa era una de las tácticas. Después se metieron con un sistema de gestión de stock, que permitía también ordenar y controlar de forma más ordenada el stock. Y además, por supuesto, les permite esto, ¿no? Generar un cronograma ordenado en el tiempo de cómo ellos iban a hacer esas acciones, ¿no? Esto es un trabajo que tuvo muchísimo diagnóstico, no les mostré todo el diagnóstico, pero un poco me parecía que estaba bueno como ejemplo, ¿no? Entonces el objetivo es implementar un sistema de gestión, reorganizar el layout, efectuar las reformas en simultáneo y suspender actividades presenciales el menor tiempo posible mientras ellos reorganizan el layout. Pero, por ejemplo, este es otro caso. Esta es una empresa que se llama Marca Gráfica, que es una empresa que fabrica, que hace gráfica para CDs, básicamente, para bandas. Eh, y que se especializaban en hacer CDs de series bajas, es decir, de 100 unidades, de 200 unidades, que en el mercado vos lo que tenés es la gran fábrica de discos que te hace, no sé, 50.000 discos o nada en el medio, ¿no? Y ellos eran como una cosa que tenían mucho diálogo, como con los primeros músicos, con el primer CD que saca un músico. Pero bueno, una de las conclusiones que encuentran más al analizar todo este emprendimiento es que en realidad es una empresa que tiene muchas tareas centradas en un diseñador gráfico,
que a la vez hace tareas que no son necesariamente de diseño, otras que sí, pero que lo que hace, eso implica es que tengan un cuello de botella a la hora de fabricar CDs porque se les cortaba ahí porque había una sola persona que no solo hacía la parte de diseño, sino que hacía la parte de logística, de ensamblado, de empaquetado, bueno. Entonces, por otra parte, habían identificado que como los diseños a veces, generalmente no los hacía el diseñador, sino que los traen los músicos, había como problemas se llevaba mucho tiempo, por ejemplo, en mirar, la tipografía está muy chica, esto no se va a leer cuando vos lo imprimas, y esas cosas que llevaban mucho tiempo de trabajo del diseñador que no terminaban siendo momentos estratégicos donde el diseño ocupaba un lugar primordial. Entonces, como estrategia lo que propusieron es sistematizar el proceso de diseño del cliente para garantizar un alto estándar de los diseños y desligar al diseñador de esas tareas, con el objetivo de mejorar la calidad de los productos, aumentar el estándar de diseño. Y bueno, y una de las propuestas que ellos hacen es hacer como una primera encuesta, o digamos, o una primer propuesta en donde ellos ya van generando como decisiones de qué se necesita, ¿no? Cómo querés que sea, qué colores querés usar, la banda del artista, y después trabajar con inteligencia artificial y con presets como templates, no me sale la palabra en español, plantillas, eh, preestablecidas que lo que hacían era generar como ciertas lógicas de buen diseño que aseguraban que la tapa tuviera cierto estándar de calidad. Y entonces eso sistematizaba muchísimo el proceso y lo que le permitía era liberar al diseñador de las tareas de un diálogo excesivo con el cliente en correcciones que por ahí en un sistema operativo se podían resolver. Este es un proyecto, por ejemplo. Este es un proyecto de la marca Carestino, es una marca de cochecitos principalmente, de accesorios para bebés, que básicamente es una empresa argentina que importa casi todo de China, diseñan, a veces tienen un diseñador que diseña productos para China y si no tienen directamente lo que China les ofrece como prediseños en donde les ponen la marca. Y un poco una de las conclusiones que identificaban era que, bueno, era, eh, si bien esto en términos de negocios es rentable, porque bueno, porque la producción local a veces es bastante más compleja, les genera una vulnerabilidad extrema en el sentido de las políticas de apertura o de cuidado de aduanas. Es decir, si a vos te frenaban un contenedor en la aduana, no tenías stock para vender un producto. Entonces, lo que ellos proponen es el rediseño del modelo de negocio hacia una diversificación productiva y una sustitución de importaciones de uno de los modelos más vendidos. Es decir, seguir sosteniendo este modelo de importaciones que les era eficiente, les resultaba eficiente en términos de modelo de negocio, pero también tener una pata local que a ellos les permitiera saber que sí o sí iban a tener un stock de un producto que podía ser fabricado en la Argentina. Entonces, lo que hacen es, bueno, tienen tres tácticas. Reorganizar el modelo de negocio, diversificar y dinamizar la producción, sobre todo a partir de identificar proveedores regionales que puedan generar alternativas a los insumos que ellos necesitaban. Entonces, importar solo lo necesario y generar dentro de ese objeto cuáles eran los posibles proveedores locales que podían fabricar ese producto. Entonces, de este cochecito empiezan a hacer un despiece y dicen, bueno, por ejemplo, las ruedas, los rodamientos son de origen taiwanés. Las ruedas se pueden hacer de fabricación local, ¿no? La tapicería. Entonces empiezan a ver qué elementos dentro de este cochecito se podían fabricar localmente. Y entonces hacen un proceso de un proyecto a lo largo de sustitución de importaciones. Este, bueno, voy a dejar de compartir. En líneas generales, eso es un poco algunos ejemplos de la materia. Como les decíamos, nosotros
Trabajamos sobre la metodología proyectual, en este caso nos enfocamos principalmente en una metodología que generó el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para el diseño para pensar el diálogo entre el diseño y las empresas, y sobre eso ustedes van a trabajar en una metodología de diagnóstico de diseño, y a partir de ese diagnóstico van a hacer propuestas de estrategias. Bueno, este año yo no voy a estar, van a trabajar, como ya les decía, con Pablo y Emilia y Nadia, según los turnos en los que estén, y bueno, que tengan un buen inicio de cuatrimestre.